Bien, continuamos aquí con lo que es la noticia curiosa de la semana. Lo que dicen los estudios. ¿Puede la música reducir el dolor o aumentarlo? ¿Verdad? Vamos a analizar esa parte. Dicen que la música amansa a las fieras y que a la medicina del alma. Es cierto que desde hace mucho tiempo, innumerables situaciones, el ser humano ha utilizado la música en muchas situaciones, como ya le dije, en diferentes. Y esta siempre ha formado parte de nosotros mismos, tanto en el momento de tristeza como en las alegrías. Lo que de que es la medicina del alma parece que ha corroborado en la ciencia y de hecho se ha demostrado que puede ayudar a las personas a lidiar con el dolor. Pero, ¿qué tipo de música sería esa? Ahí va a decir porque es difícil hacer una terapia con una música de Omega. Sí, es difícil. De que un rito con una música de Omega está fuerte o con el del lápiz consciente. Difícil, ¿no? Está difícil. Pero sí. el lápiz consciente y el Omega, como usted lo acaba de mencionar, es lo de menos. Porque ahora mismo estamos viviendo en una generación donde la música ha sido muy tergiversada. Y lamentablemente, como dice una persona, me dijo una vez, cada vez que él no vive aquí, vive en Estados Unidos, cada vez que yo estoy aquí me tengo que poner condón en los oídos. Sí, es verdad. Porque es terrible, señores. La música de verdad nos está dañando no nada más nuestros oídos, sino nuestra emoción, nuestra mente. ¿Tú has escuchado melodía más para tú elevar tu espíritu que papi ame como el perro bebe agua? ¿Tú no has escuchado eso? ¿En serio? Y mi bigote huele a ti. ¿Tú has escuchado mi bigote huele a ti? No, relajando. Sí, no, en serio. No, pero hay música que de verdad te dan tristeza, deseo de llorar y demás, señores. Sí, Esto es increíble. Sin embargo, los medicamentos por los que la música ayuda a aliviar el dolor no están muy claros. Tampoco está claro si ciertos tipos de música son más efectivos que otros. Investigaciones anteriores han llegado a las conclusiones de que el tipo de música que es más eficaz para el dolor depende del oyente, que tiene que ver con sus preferencias musicales y con sus preferencias personales. Se han sugerido que la música favorita de una persona puede desencadenar recuerdos emocionalmente intensos, que a su vez pueden funcionar para combatir sentimientos desagradables de felicidad o de tristeza. Por ejemplo, usted sabe que la música incide mucho en las emociones y un ejemplo, hay personas que se sienten emocionalmente tristes. Vamos a decir en un término dominicano más llano, que están deprimidos o, ¿cómo que se dice? Cuando una persona... En depresión o amargado. Hay personas que están pasando por ciertas situaciones y ligan lo que es la música con el alcohol. Eso incide mucho en las emociones, señores, y puede ser de manera favorable y de manera muy negativa. Yo entiendo que puede ser más de manera negativa que favorable. Entonces, bueno, nosotros saber elegir nuestro tipo de música para nosotras poder alimentar lo que son nuestras emociones. Yo recomiendo la música cristiana, que no solamente te acerca a Dios y te eleva, sino que también te refresca, te descansa, te quita el estrés y el diario vivir. También, pero para aquellos que les gusta la música romántica, la música de letra del amor, pero no esa música de depresión, de separación, de sufrimiento, de tristeza, de que me dejaron, de que me botaron, de que me abandonaron. No, por favor. Seamos un poco selectivos a la hora de escuchar música, ya que ahora mismo la juventud ha sido muy influenciada por lo que es la música. Señores, la música puede hacer tanto que te puede influenciar a utilizar drogas, te puede influenciar a asuntos delictivos que tú no te imaginas. Por eso es que la juventud en ciertos aspectos ha sido contaminada, y es también por la música. Y también al sexo de manera desordenada, la música también te puede influenciar de manera muy negativa. Así que sé selectivo y escucha muy buena música. Exacto, correcto. Gracias, Leonera, por la noticia curiosa de esta semana. Miren, señores, República Dominicana es campeón en cantidad de visitantes. De hecho, el día pasado llegó el turista número 11 millones o 10 millones al país. 10 millones al país. Okay. Nosotros somos campeones a nivel mundial en ganar Serie del Caribe. Nosotros somos campeones en mayor cantidad de dominicanos en Grandes Ligas, por ejemplo. Pero lamentablemente
también República Dominicana es campeón en embarazo de adolescentes. Wow. Es una dura realidad en que nosotros como país estamos padeciendo. Esta mañana, nuestro segundo bloque, nosotros vamos a analizar médicamente la grave situación, el gran problema de el embarazo y la adolescencia. Y qué más que él, un médico ginecobstetra con muchos años de servicio a nivel público y privado, un hombre decente, un buen profesional carta y cabal, un hombre de familia. Este programa, Un Día a la Vez, recibe por todo lo alto a nuestro querido ginecólogo obstetra, el señor Gustavo de los Santos. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Omar, por invitarme de nuevo. Ya sí. Yo me siento prácticamente de la casa porque he venido otras veces y hemos desarrollado buenos temas. Es decir, que yo pienso que puede ser un manjar, por decirlo así, porque es una de las, yo diría, variables en el área de la clínica, en el sector salud, que agobia cada vez más y que cada vez más, valga la redundancia, va en aumento. Sí. Es una triste realidad, pero hay que decirlo porque yo diría que el eje de todo, y me disculpa que yo arranque de una vez. No, claro, esa es la idea. Pero realmente es penoso cuando, como tú decías, en el sector, lógicamente en el sector público uno ve más casuística, o sea, más casos de adolescentes embarazadas, cosa que es preocupante porque, por ejemplo, no se puede comparar la parte privada con la parte pública desde el punto de vista de la problemática en sí y de las complicaciones. Porque, por ejemplo, a nivel privado, el año pasado, yo tuve un caso que me impactó, porque fue una adolescente de 13 años, que al final yo venía chequeándola, haciendo los chequeos prenatales desde un principio, porque la mamá me la llevó en los primeros días, 8 a 12 semanas de embarazo. Sabes que el embarazo son 40 semanas. Y yo le chequeé le hice todos los chequeos prenatales durante el embarazo. Al final, todo bien, pero ella inclusive termina en una cesárea, porque tú sabes que el adolescente tiene una falta, por decirlo así, de desarrollo. O sea, no está completamente desarrollado, ni físico, ni social, ni emocional, ni socialmente. Entonces, ¿qué ella hizo? Ella hizo lo que se llama una desproporción cefalopélvica. Ahora, resultó que su pelvis no se preparó o no estaba preparada naturalmente con 13 años para poder hacer el expulsivo, que es expulsar el feto, ¿verdad? A la hora de concluir con el desarrollo. Eso es, para aquellos que no entienden ese término, es un parto normal. No estaba preparada para eso. Exacto, sí, porque lo ideal es en obstetricia, que es la parte que tiene que ver con embarazo, parto y puerperio. Lo ideal es que el parto sea vaginal. Exacto. El parto vaginal es el parto fisiológico. Exacto. Y es el mejor, porque la paciente, si todo va bien, se recupera más rápido. Sí, exactamente. No, y además tú le das el alta rápido. Inclusive, en los países desarrollados, a las 12 a 18 horas, ya se va a la casa. Si no hay complicaciones, exacto, naturalmente. Claro. Bueno, pero para concluir esa parte, lo que quiero decirle es que ella terminó en cesárea. Pero en la cesárea, terminando ya la cirugía, cuando yo estoy terminando, la anestesióloga, que era una femenina, una colega muy preparada, me hace señas para que ella no oiga, porque es muy inteligente la muchachita. Me hace señas que vea el monitor, que marca, registra la presión, la concentración, la oxigenación, todo. Y yo veo que tiene 180 a 110. O sea, la presión arterial muy alta. Sí, estaba en una preeclampsia, se llama preeclampsia severa, lo que le dicen frenesí. Frenesí. Sí, entonces yo tuve que meterla. Gracias a Dios ella no se complicó desde el punto de vista de que hiciera convulsiones ni entró en eclampsia. Pero me vi obligado a llevarla a la unidad de cuidado intensivo para preservar y garantizarle un buen seguimiento, ¿tú me entiendes? Después que yo me fuera, que terminara. Pero usted terminó de la cirugía, ¿la logró terminar? Sí, o sea, porque eso se le administra el medicamento. El problema no es terminar, y me disculpa que le diga esto, el problema es qué puede pasar después que usted termine. ¿Verdad? Porque ahí entra entonces de la
de la preeclampsia a la eclampsia. Eclampsia. ¿Y qué es la eclampsia? Eclampsia es una patología en las embarazadas que produce edema de miembros inferiores, albúmina en orina, eso dice que el riñón o los riñones están comenzando a afectarse, y presión alta. Pero esa es la preeclampsia, porque en la eclampsia, aparte de esas 3 condiciones, también hacen convulsiones. Y hay que ponerle, para que se me entienda, claro, un paño, algo en la boca, porque terminan mordiéndose la lengua, se cortan todo. Entonces, además de eso, el daño neurológico. O sea, tiene daño en diferentes esferas a nivel del cuerpo, del organismo, pero yo le estoy hablando de las más graves, porque hay pacientes que hasta mueren. Hay mortalidad y es alta. Me imagino. Doctor Gustavo, ¿cuáles son los riesgos que puede presentar un adolescente en el embarazo? Bueno, durante el embarazo y post-embarazo. Bueno, ese es uno de los riesgos. Sí, yo te hablo de las esa es una, pero vamos primero a edificar, porque tú sabes que la población, lo mejor del mundo es la información y los conocimientos. Claro. Yo no tengo que decírselo a ustedes. Ahora mismo, saliéndonos del tema médico, lo más costoso a nivel mundial, yo estuve ahora en un recorrido por Europa, fui a un tour, quería conocer Europa porque yo no conocía Europa, anduve 10 países en unos 21 días. Pero lo digo no por decir que fui a Europa, sino lo que porque cuando tuve aquello, es que tú dices, oye, lógicamente no se puede comparar, porque por eso se habla del primer mundo, es el primer mundo. Sí, claro. Y esto es parte del tercer mundo, ¿verdad? América Latina, etcétera. Pero yo lo decía porque es bueno edificar primero, diciéndole a la audiencia que la adolescencia es una etapa de la vida. Sí. Que va, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, va de los 10 a los 19 años, perdón. Ahora, la mayor incidencia, el mayor porcentaje de embarazadas en adolescentes se da entre los 15 a 19 años. Ok, como yo explicaba, la adolescencia de los 10 a los 19 años. Ahora, cuando ya a ti te llega, por ejemplo, donde yo trabajo a nivel público, ahí sí es preocupante. Sí. Porque ahí de 10, si yo veo 10 pacientes embarazadas, que normalmente cuando me toca obstetricia, porque tú sabes que la gente dice el ginecólogo, y la gente cree que el embarazo cubre la ginecología. No, la ginecología es otra especialidad. Esta parte, ¿verdad? Por eso se llama gineco-obstetra. La obstetricia es la rama de la medicina que estudia embarazo, parto y puerperio. Esa es la obstetricia. Esa es la obstetricia, rama de la medicina que estudia embarazo, parto y puerperio. Oíste, Claudio, que tú con tu programita hablando de que la guerra de China, esto es contenido sano, Claudio. Pero ven acá, que Mao Zedong, tú vas a seguir. Continúe, doctor, discúlpeme. Bien, entonces te decía, lógicamente, que en el área ya en el plano de la obstetricia y ginecología, pues, donde yo trabajo a nivel público, si veo 10 pacientes embarazadas, de esas hay lo más probable 5 o 6 adolescentes. Wow. O sea, nada más hay 4 adultas que pasan. Pero hay algo más penoso todavía, que es que tú ves que la mayoría de las pacientes, no todos los días, pero un grueso de las pacientes van de los 13 a los 18 años. Y algo que llama la atención es que muchas veces uno le dice, cuando le hace la historia clínica, ¿cuántos embarazos tú has tenido? Varios. Este es el número 5, doctor. Wow. ¿Cuántos vivos tú con tienes? 13. Tengo 18 años. Y ya tiene 3 hijos vivos y tiene una pérdida, o sea, un aborto. Sí. Y el actual, que son 5. O sea, lo que llama la atención para concluirte ese segmento es que es demasiado embarazo para una joven de 18 años. Entonces, por eso te decía que hay que saber ese segmento de la vida que se llama adolescencia, donde se sabe que hay un impacto a nivel, como te decía, social, físico, emocional y psicológico. Sí. Porque esa es una etapa donde el adolescente realmente todavía no sabe bien lo que quiere, está indeciso, tiene un desajuste emocional. Lo que pasa es que el mundo va muy rápido. Ya los niños, a la edad de 13 años, todavía yo estaba yendo a la lucha de Ya Veneno en el Eugenio María de Hostos. O sea, que no es lo mismo. Todavía yo estaba viendo la lucha de Ya Veneno los domingos. Iba aquí que Yapal cuando existía. Pero ya con 13 años ya conocen la juca, conocen el Viper, han entrado a páginas porno. O sea,
ya es diferente. El mundo ha evolucionado demasiado. Lo que pasa es que la parte del mundo, según yo, lo que yo aprecié ahora, Sí. le comentaba a mi esposa cuando veníamos del viaje, lo que yo aprecié es que el mundo, lamentablemente, y digo esto porque Estados Unidos, por ejemplo, que es la potencia de nosotros, y digo la que es la de nosotros porque es la que nos queda más cerca, ¿verdad? Sí. Nos venden una política, no política, porque la gente cree que cuando uno habla de política, habla de partido, o sea, de organización. No, eso no es política, el concepto de política. Yo no voy a entrar en eso, porque yo no soy político, pero sí entiendo y sé lo que es el concepto de la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Estados Unidos, lo que nos vende a nosotros, lamentablemente, no es lo que debiera de ser. Porque por eso es que es importante viajar. Dicen que uno se hace culto viajando. Sí. Entonces, cuando tú llegas a Europa y tú ves que lo que entra en competencia es, por ejemplo, yo fui a un barrio de Francia que se llama Montmartre, que es un barrio de artistas. Ahí vi la vida de Van Gogh. Ustedes seguro han oído hablar de Van Gogh, el pintor. Sí. Muchísima gente, pero por decirte eso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú ves aquello donde de lo que se habla es de cultura, de pintura, de literatura, de grandes figuras que se destacaron en algo, ¿tú me entiendes? Y no es lo que está aquí, porque aquí no es que no sea, aquí. pero es menos porque la parte de lo que nos preparamos somos menor. El pueblo llano, lamentablemente, ¿por qué sucede ese tema que estamos analizando? ¿Dónde que se da ese tema? ¿Cuál es una de las causas? Y me disculpa que lo adorne así. La pobreza, la inequidad, la exclusión, la falta de educación, la falta de oportunidades. Todo eso es lo que da, lamentablemente. Falta de orientación esta familiar. problemática, exacto, esta problemática, donde no hay responsabilidad paterna y materna. Y que entonces, no se asume. Doctor, es una carga para el Estado, pero el Estado no tiene una política pública para eso. Entonces, la tiene, no es eficiente. Pero también no quiero hablar de Sí, eso, porque ahí uno se mete en puede el- que la tenga, pero no es eficiente, porque no cumple esa expectativa. No que no sea eficiente, sino que se cae. Que no Por cumple ejemplo, las en el área de expectativas. nosotros no es por Bueno. nada. Ahora mismo me da pena. Porque, por ejemplo, siempre ha habido, desde que yo hice mi especialidad, que yo soy un egresado de aquí, yo soy egresado de la maternidad de la Altagracia, ahí al lado del Palacio de la Paz. Ahí fue que yo hice mi especialidad. No tiene nada que envidiarle ni a México ni a Argentina. Nosotros nos formamos bien. Bueno, ahora, lógicamente, tú tienes que actualizarte, tienes que estar activo. Porque ¿de dónde vengo yo ahora? Yo vengo de una clínica ahora. Sí. Mira cómo yo vine, porque yo vengo a trabajar. Y hoy es domingo. Porque Exacto. otra cosa también es lo que a ti te inculquen. Claro. Está bien, anoche quizás yo estaba bebiendo en un pote de vino con un sobrino, una familiar, muy bien todo. Vine, como te decía, ahora 10 por ahí de enero, vine de un viaje, todo muy bonito. Ahora, eso tiene un precio, hay que Claro, pagar. las responsabilidades. Exacto, entonces te decía esto porque lo que decía era, valga la redundancia, que los programas siempre han existido. Por ejemplo, ese programa de adolescencia y embarazo, así mismo se llama. Sí. Si tú vas a cualquier centro público, por ejemplo, yo fui director de aquí 6 años de Ralma, un centro que está allí. Tú Yo fui en Ralma. director ahí 6 años. Y fui director, bueno, yo fui director en varios centros, en hospitales también, fui subdirector todo. O sea, ya yo recorrí en el área de la salud todo lo que es el componente del organigrama, por decirlo así. Ya yo puedo ser ministro. Sí, y le sale, está preparado. Sí, atención, el próximo presidente de la República. Atención, aquí tiene un candidato. Claro, el próximo, el que venga. El que venga, el que sea el mismo, pero el próximo, porque es otra elección. Exacto, sí, no, porque es otro tiempo. Usted tiene la capacidad. Gracias, Doctor, gracias. Pero... Mire, usted tocó un componente, mire, para que usted vea lo que usted abarcó. Usted abarcó la parte de la política pública y abarcó el tema principal. Pero, ¿cuál es la realidad actual que tiene el tema del embarazo en la adolescencia? A nivel público y si lo quiere abordar a nivel privado. Bueno, en sentido general, porque tú sabes que en medicina se habla de estadísticas. Sí. Lo que te deja bien parado cuando tú vas a un conversatorio, a una presentación, a un congreso, a una conferencia
como gracias a Dios he ido a la UAS, que donde yo también soy egresado, he sido invitado a algunos programas de posgrado, impartí algunas, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, sí, etcétera. Pero yo te decía que lo que realmente habla bien de uno y lo deja bien parado es el asunto de las estadísticas. Y lamentablemente nosotros, como le decía al principio, no estamos bien posicionados, o sea, desde el punto de vista de las estadísticas, porque si tú te pones a ver, cuando en un país, ahora mismo del 20 al 22% de las embarazadas, de 1.000 mujeres sí, por nacimiento, el 22% son de los nacimientos, son de adolescentes embarazadas. Eso el 22%, Exacto. son O sea, muchos. que 22 mujeres Sí, de cada 1.000 nacimientos son embarazadas. mujeres, donde la tasa de fecundidad, ahora mismo, ustedes seguro saben, ¿verdad? La tasa de fecundidad, o sea, sí, la capacidad reproductiva sí, de cada mujer claro, al momento en este país anda rondando el 2.2. O sea, cada mujer produce 2.2 nacimientos Sí, sí. por vida, o sea, pero cuando tú lo ves desde el punto de vista, como te decía, de que son 22 adolescentes, es mucho. Es demasiado. Y demasiado. a nivel mundial ronda el 11% a nivel mundial. Sí. Ahora, ¿quién lidera los países que lideran embarazo y adolescencia en América Latina y el Caribe? Son México y Colombia. Sí. ¿Por qué? Porque son países con densidades poblacionales muy Más altas. amplio, mucho México más. tiene alrededor de 125 a 130 millones de habitantes. Sí. Colombia creo que ronda los 60, 70 millones. Perdón, o sea, que es mucho. Sí, ¿Tú ves? sí, Ellos lideran. Y después de México y Colombia, entramos nosotros. Ya fuera de la parte que tiene que ver con América Latina y el Caribe, entonces, ya fuera de ahí, lo que lideran, ya allá arriba. Y ustedes saben que es por lo que tiene que ver por la civilización, que es África. Sí. África es un país donde hay jurisdicciones o sesiones, poblaciones, por decirlo así, que todavía no están civilizados. Sí. Entonces ahí no hay... No hay control, no hay Exacto, control. no hay control de ¿verdad? nada, no hay estadística ni... En África no hay televisión, para ser No, claro. Exactamente. Así. Mire, y entonces usted abordó un tema de una paciente que tuvo esa consecuencia. ¿Qué otro tema qué otra patología, qué otro imprevisto usted ha tenido que ver en una adolescente embarazada? Sí, bueno, déjame decirte que las complicaciones, yo te mencioné los llamados trastornos hipertensivos, Sí. que son los trastornos de presión alta. Hipertensión es presión por encima del valor Presión. normal, 120-80 milímetros de mercurio, es la cifra de medida de la tensión arterial. Sí. Entonces, las embarazadas, normalmente, esa es una de las primeras, como le decía, que se da, que es la preeclampsia, la eclampsia, hipertensión arterial en sí. Pero hay también otras complicaciones, está la diabetes, también se hacen diabéticas. ¿En adolescentes? En adolescentes también hay diabetes gestacional, también hay trastornos psiquiátricos. Yo, por ejemplo, tuve una paciente con la pandemia, esa me disculpa, esa no era, pero te lo menciono porque es una de las complicaciones que también la hacen las adolescentes. Por ejemplo, el programa de Nuria Piera anoche estuvo, y me disculpa que haga la cosa aquí, fue precisamente de adolescencia y embarazo. Okay. Inclusive ella fue más lejos porque ella se metió al CONANI y ahí hay una situación que yo me imagino que no pasa de mañana, de que tenga que haber alguna reacción, yo diría, de parte estatal, porque eso está grave, es grave. O sea, no, en los últimos días hay hasta un niñas que han escándalo. muerto ahí. Sí, claro. claro. Casas Sí. de ¿cómo que se llama? De acogida. De acogida, Sí, exactamente. sí, es un Entonces, desastre. Eso, Desastre. lo que te decía era, retomando el tema, que yo tuve una paciente con la pandemia, el año antepasado creo que fue, que me hizo una psicosis. Una psicosis prenatal. O sea, antes de nacer el ¿Qué bebé. es una psicosis? Una psicosis es una patología de la conducta a nivel del sistema nervioso central,
O sea, en el comportamiento, tiene que ver con el comportamiento. Es como decir esquizofrenia. Sí, sí. Porque la esquizofrenia, perdón, es una psicosis. O sea, es un problema mental donde, por ejemplo, esa paciente que yo te digo, luego de yo hacerle la cesárea, porque ya yo le había hecho a ella hacía 8 años una cesárea anterior. Entonces, cuando yo le hice la segunda, a ella le da el COVID con 28 semanas de embarazo. Entonces, yo la trato con el neumólogo, neumólogo, la maneja. El neumólogo me llama y me dice, ella tiene problemas de arriba. Digo, ¿cómo va a ser? Me dice, sí, yo no me voy a dar cuenta. Efectivamente. Entonces, hacemos una interconsulta, que así es que se maneja esto, con psiquiatría. El psiquiatra comienza a manejar y me dice, mira, te le indiqué esto y esto. ¿No hay problema ahí? Digo, no, quítale este. Él le puso 3 medicamentos porque era fuerte. Ella me llamaba algunas veces a las 11 de la noche y me dice, doctor, yo quiero salir huyendo. Yo no sé, yo me quiero tirar. ¿Cómo va a ser? Entonces, un domingo me llama el esposo y me dice, tengo a fulana amarrada. Digo, pero ¿y cómo va a ser? ¿Y qué pasa? Me dice, se quiere tirar de la tercera y no sabemos cómo controlarla. Oye, quería tirar del tercer piso. ¿Y qué le ocasiona esa patología? No sé. El COVID. El COVID. Ah, el COVID. Entonces, cuando yo la desembarazo, es una psicosis. luego llegué a las Dios mío. 38 semanas, la desembarazo, y ahí entonces ella, la paciente, que me dio muchísima pena. Ese día a mí hasta las lágrimas me salieron, porque yo sé que esa muchacha es muy alegre, muy bonita, Sí. unos ojos. Y ver yo cuando ella dice que de quién es esa niña, la niña que yo le hice la Ay, cesárea. santo Dios. No, Ella o sea, preguntó que de qué. ella pregunta, no, y la familia padre. tuvo que hacerse cargo de la niña. Entonces y tuvieron que llevársela, ellos son de San Juan. no se quedó con la niña. No, ¿y cómo se le iba a dejar? Ella no sabe, la niña ya preguntaba que de quién era. Y además estaba en una situación de desajuste Ay, santo emocional, que Dios. tú me entiendes. Pero para no hacerte larga la historia, ella me dice el psiquiatra un día, no, te estoy llamando porque yo sé que ya tú saliste del trance, porque le hiciste la cesárea y todo, ahora el que está cargando soy yo. Entonces te estoy llamando para decirte que no tengo otra alternativa que no sea darle electroshock. Digo yo, pero ¿y el electroshock todavía se usa a estas alturas? Y me dice, sí. ¿Cómo? Mira, lo único de toda la terapia que él le hizo, Que le dio que le dio resultado. resultado, fue el electroshock. Desde que le dio el electroshock. Ahí está ella bien todavía, la muchacha. Gloria a Dios. Entró en Volvió sí de otra una vez, vez. sí. Ok. Wow, Doctora, aquí hay Panamá. una pregunta de Venezuela, Marian Rivas. Ajá. Dice, una pregunta para el invitado. ¿La depresión postparto se considera una psicosis o también es un tema de salud mental? Muy buena pregunta, Marian. Muy buena Bien, pregunta, sí. Bien. La depresión, Depresión Postparto. postparto. sí, está dentro de las patologías que yo te explicaba al principio. O sea que se considera, no entra propiamente dentro de lo que es una psicosis. Sí. Pero he tenido pacientes, ahora recuerdo, he tenido 3 o 4 pacientes que me... Lo que pasa es que nosotros normalmente, aunque identificamos el trastorno, lo que hacemos es que hacemos una interconsulta con psiquiatría, Sí. porque ya hoy en día la medicina cambió. O sea, el ginecotetra ya no es como antes, que tenía que manejarlo todo. Cuando tú tienes una patología, por ejemplo, de vía respiratoria, tú llamas interconsulta con el doctor fulano de tal, que es neumólogo, y Sí. él entonces se encarga Exacto. de tratar el problema y tú le das el seguimiento de los chequeos prenatales, tú eres su médico cabecera, tú ves. Pero es una Ok. patología de salud mental realmente. Perfecto. Sí. Ok. No sé si tiene otra. ¿Cuáles son las recomendaciones para este caso, para tratar el tema? Yo sé que es un problema social, un problema De violación, de- de incesto, sí, de todo abuso. eso. Como yo le explicaba, educación. Educación. Porque el conocimiento, si la adolescente no tiene, que es natural, y aún teniendo el conocimiento, ella no está preparada, porque el problema es que todavía ella no está totalmente desarrollada. No es su etapa. Y hay que entender Exacto. que el desarrollo es integral. Claro. No es que tú tengas el desarrollo de un abdomen bien, una pelvis, ellos que de hecho no la tienen tampoco. Pero el asunto es que de aquí todavía no está bien desarrollada. Entonces, no sabe la mayoría de veces ni cómo pensar, o no sabe pensar. Sí. ¿Tú ves? Y de ahí es que viene la situación realmente. ¿Cuál es su recomendación? Las como recomendaciones, ginecólogo? bueno, en este caso, lo más importante es el asunto de la responsabilidad. O sea, que los padres de la adolescente entiendan que los problemas después que están, hay que asumirlo Sí. y darle la cara. Porque tú lo que no puedes hacer es echarle al fuego más fuego o Sí. echarle pólvora, porque Claro. es peor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero es que los padres deben apoyarla. Número 1. Número 2,
acudir a su médico especialista inmediatamente, porque los chequeos prenatales a tiempo pues pueden prevenir cualquier situación. Okay, sí. Muchas veces tienen, por ejemplo, alguna enfermedad venérea, una condilomatosis. Hay pacientes que dicen, doctor, me ha salido una verruguita, usted ve que en eso no se le puede dar parto vaginal. Si tiene una condilomatosis, que es patognomónico de un HPV, papiloma virus humano, ¿qué es lo que pasa con el virus? El virus está asociado al cáncer cervicuterino en la mujer. Entonces, por eso, cuando aparece, lo correcto es a esa adolescente, y no solamente al adolescente, hacerle su Papa Nicolau, a ver si el virus llegó al útero. Porque si llegó al útero y los virus son de los que están asociados al cáncer, entonces va a haber problemas. Va a haber problemas. Ahora, si se detecta, hay ya Papa Nicolau que se llama envase líquida, citología envase líquida, que consiste en tú hacer una tipificación para saber si esos grupos de virus, y me disculpa que me salga de la... si esos virus que están produciendo el problema son los que están asociados al cáncer. Okay, si no son los que están asociados al cáncer, ok, pero aún así como quieren, la adolescente, que te decía, no se le puede dar parto vaginal, porque entonces el bebé hace un problema de la garganta. Bueno, señores, qué interesante. Vamos a dar un aplauso, vamos a dar un aplauso. Interesante tema. Es un tema que tiene muchas aristas, que un programa no daría abasto. Doctor, usted tiene que volver. Claro, tiene estamos que siempre volver, a la disposición. Porque tenemos y más ya que sabemos otra vez dónde estamos reubicados. Exacto. Es más, digo, para nosotros es más fácil de este lado, para nosotros, porque de aquel lado era un poquito incómodo. Sí. Pero gracias por darnos la oportunidad de escuchar siempre de sus dotes profesionales. No? Por favor, dígale a nuestro público dónde usted se encuentra y cuáles son las vías de contacto para alguna consulta con usted. Sí, yo hago medicina privada en la clínica Cruz Jiminián. Sí. Estamos ahí en la tanda matutina todos los días, excepto los miércoles de 9 a 1. Sí. Y a nivel público, pues estamos en el Centro Sanitario Santo Domingo. Ahí usted está en el Centro Sanitario. Ahora de estamos la ahí, Galván. sí, de la Galván, sí. Estamos ahí alrededor de 1 a 4. Fue un hospital muy famoso por curar venéreas. Sí, recuerdo exacto, yo, sí. De hecho, yo roté por ahí cuando era estudiante. Sí. Roté por ahí por el centro sanitario, siendo como tú dices, que era para enfermedades venéreas. Sí, cuando eso era, porque mi papá fue mayordomo ahí, recuerdo yo, y siempre era eso era especializado en enfermedades venéreas. Señores, para nosotros un placer y un lujo culminar esta semana con este prestigioso médico. Recuerden las recomendaciones dadas por el doctor y sobre todo a las adolescentes, a Rachel y a la hija tuya, ¿cómo que se llama? Recuerden que tienen una edad hermosa. Ay, sí. Para estudiar, para prepararse, yo quiero volver para a tener conocer. Esa edad. Quiero, sí. 15 años. Y que aprovechen su edad para cosas constructivas y afectivas. Es positivas. La edad más hermosa. Porque lo otro viene después. Claro que se sí. puede esperar. Ustedes tienen la oportunidad de ser arquitecta de su destino. Si lo hacen ahora, ustedes saben que aparte de lo como dijo el doctor, van a tener puede tener alguna reacción negativa porque ustedes no están preparadas para eso y sobre todo se van a entronchar muchas cosas, la escuela, su futuro en sí. Claro. O sea, no vale la pena. La verdad. Aprovechen su oportunidad. Señores, miren, la próxima semana son las elecciones municipales y no vamos a estar aquí porque yo de hecho voy a estar en un colegio electoral. Esperamos que todo, Dios mediante, transcurra en paz, que ganen que tienen que ganar, que celebren que tienen que celebrar, sin tiro y sin pelear, no hay que pelear. Es una fiesta de la democracia, no es la guerra de abril del 25. Paz. Y gracias por darnos el privilegio a Dios por estar con nosotros. Gracias al doctor por todas Gustavo de los Santos. Recuerden que esto es un día a la vez. Que Dios le bendiga. Gracias.